Bien, muy buenos días, chicos. Bueno, vamos con la práctica de esta parte que estábamos viendo la clase pasada. Estuvimos hablando de la integral indefinida. Entonces, el día de hoy vamos a aterrizar ya con la integración de la función potencia, ¿no? Entonces, vamos a centrarnos en esta fórmula. Ajá. Esta fórmula te dice que la integral de x a la n, habíamos dicho que es la integración de la función potencia, es x a la n más 1 sobre n más 1 más una constante, ¿no? Para cualquier n distinta de menos 1, habíamos dicho, ¿no? Entonces, acuérdate que esta fórmula se utiliza para cualquier n positiva o negativa. Ajá. Entonces, si hablamos de la función f de x mayúscula como x, que es la antiderivada, ajá. Entonces, bueno, si la derivamos, ajá, f', la derivada de x, bueno, como tú habías visto en cálculo diferencial, la derivada de x vale 1. Y habíamos dicho que esa función es la primitiva, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa? Pues que la integral de 1, ajá, por el diferencial de x no es otra cosa que la integral de f de x, porque en este caso estamos llamando a f de x igual a 1, no se te olvide eso. Y entonces, bueno, pues la integral de 1, que es lo mismo, aquí podemos poner, bueno, aquí ya está de este lado, que es la integral del diferencial de x, pues no es otra cosa que x más una constante. Entonces, acuérdate que siempre vamos a hablar de la constante, siempre y cuando estemos hablando de la integral indefinida, ¿no? Entonces, ¿por qué la integral del diferencial de x vale x? Pues porque la derivada de x es igual a 1. Ajá. Entonces, y llegamos a la función primitiva. Por eso la integral, siempre que te topes con la integral de f de x, eso va a ser igual a, en este caso, la integral del diferencial de x, y va a ser igual a x, ¿no? Entonces, bueno, aquí en esta parte vamos a adjuntarle. Aquí faltó poner el diferencial de x. Ajá. Entonces ahora sí ya está completo esa parte. Acuérdate que siempre debe de ir acompañado del diferencial de x, ¿no? Y vamos a separarlo acá de este lado. Entonces, lo que yo tengo ahí es la integral del diferencial de x siempre va a valer x. Y bueno, eso no nada más se cumple para la variable x, ¿no? O sea, se puede cumplir para cualquier variable. Entonces, si yo estoy hablando, por ejemplo, de la integral del diferencial de y, bueno, entonces eso siempre va a ser igual a y más una constante, ¿no? O si yo hablo de la integral del diferencial de w, pues eso también siempre va a ser igual a w más una constante, ¿no? Entonces, aguas con esa parte. No importa aquí la variable, sino lo que te debes de aprender, pues es la forma que tiene, ¿no? Ahora, entonces no se te olvide que la derivada de f de x igual a x más una constante, pues siempre va a valer 1, ¿no? En general, la integral de x a la n es x a la n más 1 entre n más 1 más una constante, ¿no? Y bueno, esa fórmula se puede aplicar en probabilidades, ¿no? Cuando llegues a llevar la materia de probabilidad, te van a enseñar que para una variable aleatoria continua, ¿no? Que va del intervalo a b, para las x mayores o iguales a y menores o iguales que b, la integral de a a b de f de x por el diferencial de x, bueno, pues no va a ser otra cosa que la probabilidad para una variable continua. Entonces, si quieres, puedes revisar en mi canal el video de valor esperado de una distribución de probabilidad continua. Ajá. Ahí vas a poder ver cómo se aplica la integral para calcular el valor esperado o media de una distribución de probabilidad continua. Entonces, es muy importante que aprendas a integrar porque en probabilidad lo vas a llevar, ¿no? Tal vez no aquí en Boca 10, sino ya en la superior, te enseñen a integrar esa parte, ¿no? A utilizar las integrales para calcular probabilidades, ¿no? Entonces, bueno, regresando a nuestra función que nos atañe el día de hoy, bueno, entonces, ¿qué pasa si aquí lo que estábamos viendo ya, si aplicamos en realidad, cuando tenemos la integral del diferencial de x, pues no es otra cosa que x a la 0, ¿no? Porque decíamos que eso vale 1, ¿no? El 1 es invisible. Entonces, si lo vemos al 1, lo vemos como x a la 0, pues en realidad aplicando la fórmula sería x a la 0 más 1 entre 0 más 1 más una constante y 0 más 1 pues es 1, por lo tanto te queda x más la constante, ¿no? Lo puedes ver así, se vale para n igual a 1, entonces lo puedes ver como x a la 0 o lo puedes ver como la antiderivada, ¿no? ¿Por qué la integral del diferencial de x vale x? Pues porque la derivada de x vale 1. Ajá.
Bien, entonces por ahí ya dejamos esa parte y eso es para el caso de cuando n es igual a 0. Ahora, ¿qué pasa si n es igual a 1? Bueno, si n es igual a 1, entonces ya no tengo la integral de x a la 0, tengo la integral de x a la 1, que no es otra cosa que la integral de x por el diferencial de x. Y bueno, pues por lo que estábamos viendo la clase pasada y por la fórmula de integración, pues eso me va a quedar x al cuadrado a la 1 más 1 entre 1 más una constante, es decir, x cuadrada medios más una constante. ¿Sale? Y bueno, quiero que te des cuenta que esta función, esta f de x, que es x cuadrada medios más una constante, si nosotros la derivamos, esa función, la derivada de x cuadrada, pues es 2x sobre 2 y me queda x. La derivada de una constante vale 0. Entonces, es por eso que a esta función le llaman antiderivada, ¿verdad? Porque si yo derivo esa función, regreso a la función original. ¿Sí lo ves? Que es x. Ajá. Entonces ahí está. La integral de x siempre va a ser x cuadrada medios más una constante. No se te olvide la fórmula de derivación. Si yo tengo f de x a la n, la derivada de la función potencia es n por x a la n menos 1. ¿Sí? Muy bien, entonces ya estamos analizando el caso. Ahora, ¿qué pasa si n es igual a 2? ¿No? Entonces aquí analizamos el caso si n valía 1. Pero entonces, si n es igual a 2, bueno, entonces ahora la función f de x es igual a x cuadrada. Y bueno, pues, ¿cuál sería la integral de x cuadrada? Pues por la misma fórmula de integración de una potencia, la integral de x cuadrada sería x cúbica tercios más una constante. Ajá, acuérdate, esa la ponemos con mayúscula para hacerla notar que se vea bien, ¿no? Entonces, habíamos dicho que este resultado, si yo lo derivo, pues obviamente llego a la función original, ¿no? Entonces ahí estamos teniendo la función, si es f de x igual a x cuadrada, entonces, bueno, si yo tengo la integral de x cuadrada, pues eso va a ser x cúbica tercios, ¿no? Y entonces a esta nueva función la estamos llamando, la estamos llamando como f mayúscula de x, ¿verdad? Esa es nuestra f mayúscula de x. Y entonces si la derivamos, ¿verdad? Llegamos a la función original. Estarás de acuerdo que la derivada de x cúbica tercios más una constante va a ser x cuadrada. Espero que sí lo estés entendiendo, ¿no? Que si yo derivo esta parte, la antiderivada, llego a la función primitiva, que es x cuadrada. Y así me puedo seguir, ¿no? Así me puedo seguir con varios ejemplos. Fíjate, vamos a analizar, por ejemplo, si tengo otra vez f de x igual a 5x cúbica, su derivada es 15x cuadrada, ¿no? Pero ¿cuál es la integral de 5x cúbica? Bueno, la integral, acuérdate que la integral saca constantes, entonces el 5 sale de la integral, me quedaría 5 veces la integral de x cúbica, ajá, y entonces, bueno, ahí lo que yo voy a hacer es, estoy integrando esta parte y me quedaría 5 y la integral de x cúbica sería x cuarta cuartos, finalmente me quedaría que la integral sería 5x a la cuarta cuartos, más una constante, ¿no? Entonces, no te fijes en la variable, puede ser la variable W, puede ser la variable Z, puede ser la variable X. Fíjate en la forma que tiene la función que vas a integrar. Ajá, entonces ahí está el ejemplo. Cuando sacamos a una constante, espero que me estés entendiendo. Y bueno, quiero pasar aquí. Ahora, ¿qué pasaría si si yo llego a tener, bueno, pues alguna raíz o algo así, ¿no? Entonces, fíjate, imagínate que tengo f de x igual a la raíz de x cúbica menos 3 cuartos de x cuadrada más pi por x más 10,000, ¿no? Entonces, lo primero que yo tengo que hacer para integrar esta función, pues es convertirla acuérdate que yo no puedo integrar el radical así como está. Recuerda que el radical no es otra cosa que un exponente fraccionario. Entonces, pues lo que voy a hacer aquí es convertir mi exponente fraccionario, o sea, mi radical en exponente fraccionario, ¿no? Entonces tengo que f de x es x a la 3 medios menos 3 cuartos de x cuadrada más pi por x más 10,000. No se te olvide que pues a estos que están aquí, pues no les hago nada, los dejo igual, ¿no? Lo único que cambié fue a la raíz de x cúbica, la estoy viendo como x a la 3 medios, ¿no?
Y entonces, bueno, al momento de integrar, hacer la integral de esto equivale a hacer la integral de cada sumando. Acuérdate que vimos la clase pasada que la integral abre sumas y saca constantes, ¿no? Entonces, lo que estamos haciendo aquí es, estamos integrando y entonces la integral de un conjunto de suma de funciones es la suma de cada integral, ¿no? De cada función. Entonces, me va a quedar la integral de x a la 3 medios por el diferencial de x menos 3 cuartos de la integral de x cuadrada, porque los 3 cuartos es una constante, sale de la integral, al igual que el número pi. Si yo tengo pi por x, esa pi sale de la integral, me queda pi por la integral de x por el diferencial de x más, fíjate cómo los 10,000 salen de la integral. ¿Por qué? Pues porque son una constante. Ajá. Entonces, aguas con esa parte. Siempre que esté una sola constante, sale de la integral. La constante solita, no en una suma. ¿Sí? Y entonces, bueno, pues a integrar se ha dicho. ¿Cuál sería la integral de x a la 3 medios? Bueno, lo que hacemos es a 3 medios le vamos a sumar que un entero, porque me dice la fórmula que la integral de x a la n es x a la n más 1 sobre n más 1. Entonces a 3 medios le voy a sumar un entero, que equivale a que le sume 2 medios. Entonces 3 medios más 2 medios, estarás de acuerdo, que me van a quedar x a la 5 medios sobre 5 medios. Ajá. Los 3 cuartos menos 3 cuartos los dejo ahí como están por ¿cuál es la integral de x cuadrada? Estarás de acuerdo que la integral de x cuadrada es x cúbica tercios, ajá, más pi por, ahí estoy manejando un punto indicando multiplicación, la integral de x estarás de acuerdo que es x cuadrada medios, más 10,000 por la integral del diferencial de x. Acabamos de ver en este video al principio que la integral del diferencial de x, siempre que esté solo el diferencial de x, eso va a ser igual a la variable. Entonces, la integral del diferencial de x vale x, más la constante de integración. ¿Sí? Y ahora lo único que nos queda es simplificar. Entonces, como tengo aquí 5 medios que están en el denominador, el primer sumando, entonces esos 5 medios que están en el denominador pasarán a ser 2 quintos. Entonces, ¿qué me va a quedar? 2 por x a la 5 medios sobre 5 menos, ¿qué voy a hacer aquí? Bueno, si te das cuenta, hay un 3 que se va con un 3. Este 3 se cancela con este 3. ¿Por qué? Porque 3 entre 3, bueno, no se cancelan, se hacen 1, ¿verdad? 3 tercios es un entero. Por lo tanto, me queda menos x cúbica cuartos. ¿Estarás de acuerdo? Menos x cúbica cuartos. Y, bueno, pi por x cuadrada medios lo puedo ver como pi x cuadrada o pi medios por x cuadrada, ¿no? Entonces, espero que estés entendiendo que pues esta parte, ¿no? Entonces me queda pi medios por x cuadrada, que es lo mismo, lo pude haber dejado así, ¿sale? Y bueno, pues 10,000 por x, pues es 10,000 por x, no hay nada que hacerle, solamente quité el punto que estaba aquí, ¿verdad? Si lo ves el punto, se quitó, simplemente se ve la multiplicación más la misma constante, ¿no? Y finalmente lo que yo hago, bueno, pues tengo aquí, como tengo 2 por x a la 5 medios, eso no es otra cosa que 2 por la raíz cuadrada de x a la quinta sobre 5, ¿verdad? Y lo demás, estarás de acuerdo que queda idénticamente igual, solamente estoy cambiando esta parte. Lo estoy viendo como un radical, ¿no? Entonces, finalmente, ¿cómo compruebo que mi resultado es correcto? Bueno, aquí ya terminé, ¿eh? Esta es mi antiderivada. Acuérdate que todo esto, el resultado final de la integral, se conoce como antiderivada. Y entonces, bueno, pues para comprobar que estoy bien, pues la derivo, ¿no? ¿A quién voy a derivar? Me conviene derivar más a esta, ¿verdad? ¿Por qué? Porque está con exponente fraccionario. Entonces, ¿cuál es la derivada de 2x a la 5 medios quintos? Pues voy a multiplicar 2 por 5 medios. Estarás de acuerdo que se multiplica 2 por 5 medios, pero en realidad estás de acuerdo que aquí tengo 2 quintos. Acuérdate que hay 2 quintos. Entonces serían 2 quintos por 5 medios por x a la que, bueno, pues a x le voy a restar a 5 medios, ahora le resto 2 medios. O sea, si tú te das cuenta, estamos haciendo lo mismo, pero al revés, ¿no? Cuando derivamos. Ajá, acuérdate que la derivada le disminuye un grado a un polinomio y la integral lo que hace es que le aumenta el grado a un polinomio. Entonces tengo 2 quintos por 5 medios de x a la 3 medios. ¿Por qué? Porque a 5 medios le estoy restando
2 medios, 5 medios menos 2 medios me quedan 3 medios. Entonces me van a quedar 2 quintos por 5 medios de x a la 3 medios, ¿estarás de acuerdo? Menos, ¿cuál es la derivada de x cúbica? La derivada de x cúbica me quedan menos 3 x cuadrada cuartos, acuérdate que la fracción se deja igual, más pi medio se queda igual, la derivada de x cuadrada, ¿quién es? 2x, ajá, y bueno, la derivada de 10,000 x, pues estarás de acuerdo que es 10,000. ¿No? Y entonces, ¿quién se va a ir? Pues se va a ir 2, se va con el 2, 5 se va con el 5, se hacen 1, y aquí 2 se va con el 2. Finalmente, ¿qué me va a quedar? Pues me va a quedar x a la 3 medios, aquí está, menos 3 cuartos de x cuadrada, más pi por x, ajá, porque se fue el 2 con el 2, más 10,000. ¿Y quién es esta? Ah, bueno, pues esta es la función original, ¿no? X a la 3 medios menos 3 cuartos de x cuadrada más pi por x más 10,000. ¿La entendiste? Entonces, estamos bien, palomita. ¿Por qué? Porque llegamos a comprobar que la función, la antiderivada, al momento de derivarla, nos llevó a la función original. ¿Cómo vas a adquirir esta agilidad? Pues haciendo muchos ejercicios, ¿verdad? Haciendo muchos ejercicios vas a poder resolver este tipo de integrales y tendrás mucha sabiduría en esa parte, ¿no? Entonces, bueno, acuérdate de ahí, cuando yo tengo la raíz, ¿no? F de x igual a la raíz de x, que es x a la 1 medio, pues la derivada, ¿quién es la derivada de la raíz cuadrada? Pues es 1 medio de x a la 1 medio menos 2 medios. 1 medio menos 2 medios te queda 1 medio de x a la menos 1 medio. Y acuérdate que, ¿qué le pasa a la raíz cuando se deriva? Pues como me queda una potencia con exponente negativo, la voy a bajar para abajo. Ni modo que para arriba, ¿verdad? Entonces, al momento de bajarla, la potencia con exponente negativo pasa para abajo y me queda 1 entre 2 veces la raíz de x. Por eso se dice que cuando derivas la función raíz de x, la racionalizas. ¿Qué significa racionalizar? Pues cambiar un radical del numerador al denominador, ¿sí? ¿Te das cuenta? Entonces, esa propiedad tiene la raíz cuadrada de x, que cuando la derivas, cambia de lugar. Pasa del numerador al denominador. Entonces, esa es la parte que te quería mostrar el día de hoy de la integral de x a la n. Ajá. Acabamos de ver varios ejemplos en donde se aplica, no nada más para exponentes, ¿verdad? No nada más para exponentes positivos o negativos, sino que también para fracciones, ¿no? Entonces esto ya lo vimos, el caso de n igual a 1, el caso de n igual a 2. Y bueno, pues hay varios ejemplos que hay que analizar, ¿no? Entonces, para terminar, fíjate con este último ejemplo. Vamos a terminar con este último ejemplo. Tienes la integral de 3 veces la raíz cúbica de x menos 2 tercios de x a la menos 1 medio por el diferencial de x, ¿no? Entonces, bueno, primero abres la integral. Te queda la integral de 3 veces la raíz cúbica de x menos la integral de 2 tercios, ¿no? Y entonces sacas el 3, conviertes el radical en fracción, en exponente fraccionario. Acuérdate, me queda 3 veces la integral de x a la 1 tercio por el diferencial de x menos 2 tercios de la integral de x a la menos 1 medio, ¿no? Y otra vez volvemos a hacer lo mismo. ¿Qué le vas a hacer a x a la 1 tercio? Pues le vas a sumar 3 tercios, ¿verdad? Entonces te va a quedar 3 por x a la 1 tercio más 3 tercios. Estarás de acuerdo conmigo que te queda x a la 4 tercios sobre 4 tercios menos 2 tercios, que es este 2 tercios que sacamos acá, por x. Y a menos 1 medio, ¿qué le vas a hacer? Pues a menos 1 medio le vas a sumar 2 medios. Menos 1 medio más 2 medios te va a quedar x a la 1 medio sobre 1 medio, ¿no? Y a continuación, ¿qué es lo que vas a hacer aquí? Bueno, pues aquí vas a hacer un sándwich y te va a quedar el 3, en lugar de quedarte abajo en el denominador 4 tercios, te van a quedar 3 cuartos. 3 por 3, estarás de acuerdo que te van a quedar 9 cuartos de la raíz cúbica de x a la cuarta, porque me quedó x a la 4 tercios. Ajá. Entonces me quedan 9 cuartos de la raíz cúbica de x a la cuarta menos
Voy a multiplicar este 2 que está en el denominador, se va a multiplicar con este 2, 2 por 2, te va a quedar menos 4 tercios de la raíz cuadrada de x. ¿Por qué? Porque me quedó x a la 1/2. ¿De dónde salió ese x a la 1/2? Pues de a la menos 1/2 le sumé 2/2, ¿verdad? Entonces menos 1/2 más 2/2 me queda 1/2 sobre 1/2. Entonces, como podrás darte cuenta, simplemente aquí pues hay que poner mucha atención con los signos, con los radicales. Y bueno, pues acuérdate que a esta función se le conoce como antiderivada, ¿verdad? Esa es la antiderivada. Y bueno, pues ya aquí derivando, ya saqué la derivada de esta antiderivada y llegué, me doy cuenta que al hacer la derivada de la antiderivada, llego a la función original, ¿sale? Entonces, bueno, hasta aquí este segundo video muy importante de lo que es la integral indefinida. Acuérdate de que hay que hacer muchos ejercicios, hay que practicar mucho para poder llegar a la solución. Y recuerda también, por último, que el libro, al finalizar el libro, hasta la parte última, pues, donde están los apéndices, ahí vienen las respuestas de los ejercicios impares. Todas las respuestas de los ejercicios impares vienen al finalizar el libro. Entonces, hay que poner atención y cada que resuelvas una integral, pues fíjate al final del libro para que veas si vas bien, voy bien o me regreso. Por mi parte es todo. Muchas gracias.